Buenos días, jóvenes. Dando continuidad al programa analítico de la materia, hoy iniciaremos una nueva unidad temática denominada morfología del tallo. El tallo es un órgano generalmente aéreo que crece en dirección contraria a la raíz. Por lo tanto, se dice que tiene un geotropismo negativo. Crece en dirección contraria a la tierra, crece buscando luz y a esa reacción que produce la luz en el tallo se lo denomina fototropismo positivo. Dentro de otras características que podemos observar en el tallo es que es un órgano que origina yemas, ramas, hojas y flores. Es un órgano que presenta clorofila, por lo tanto es capaz de llevar a cabo la fotosíntesis. Dentro de las funciones del tallo podemos observar que es un órgano de conducción. Conduce agua y sales minerales. Conduce el agua y las sales minerales que han sido absorbidas por la raíz a través de los pelos absorbentes, los conduce hacia otros órganos de la planta. De la misma manera, los productos de la fotosíntesis son trasladados por el tallo de manera ascendente hacia los demás órganos de la planta. El tallo es un órgano que les proporciona un soporte mecánico a la planta. Se encarga de sostener ramas, hojas, flores y frutos. De la misma manera, hay algunos órganos que almacenan en su interior grandes cantidades de sustancias de reserva, como podemos observar en el tallo denominado tubérculo. Este tallo se denomina tubérculo, es un tallo subterráneo. Es un tallo, como podemos observar, dilatado y ensanchado por la acumulación de grandes cantidades de sustancias de reserva en su interior. Como es de conocimiento de ustedes, en las anteriores unidades temáticas explicamos que los órganos de la planta se originan de una estructura de la semilla denominada embrión. Observamos de la misma manera de que el embrión estaba compuesto de diferentes partes. Habíamos observado en el embrión una estructura que se llama radícula y era la encargada de dar origen a la raíz. También observábamos otra estructura denominada hipocotilo y es la estructura encargada de dar origen al tallo. Posteriormente observamos a la plúmula, que es una estructura del embrión encargada de dar origen a las hojas. Vamos a observar diferencias significativas entre las monocotiledóneas y las dicotiledóneas en relación al origen del tallo. Vamos a observar que en las dicotiledóneas, la estructura del embrión encargada de dar origen al tallo se denomina hipocotilo y en las monocotiledóneas la estructura del embrión encargada de dar origen al tallo se denomina coleoptilo. En el tallo vamos a observar diferentes estructuras. Vamos a observar una estructura denominada nudos. Los nudos, como podemos observar, son abultamientos que podemos observar de trecho en trecho en el tallo y son los lugares donde se insertan las ramas o las hojas. Otra estructura que podemos observar en el tallo son los entrenudos. Como podemos observar, los entrenudos son espacios consecutivos o correspondientes entre un nudo y otro nudo. Otra estructura que vamos a observar en el tallo son las yemas. Las yemas son estructuras de formación, son estructuras encargadas de dar origen a las ramas, a las hojas y a las flores. Las yemas se pueden clasificar en dos categorías. Se pueden clasificar según su naturaleza y se pueden clasificar según su situación. Según su naturaleza, da referencia al órgano que se origina de esa yema y según su situación da referencia al lugar donde se ubica o donde se sitúa esa yema. Y de acuerdo a la situación o de acuerdo al órgano que ellos originan, van a recibir los diferentes nombres. Según su naturaleza, las yemas se pueden clasificar en yemas de madera y yemas de flor. Las yemas de madera, como podemos observar, son estructuras alargadas, puntiagudas y son las encargadas de dar origen a las ramas. Las yemas de flor son yemas
Como podemos observar, son redondeadas, ovaladas, no son puntiagudas y son las encargadas de dar origen a la flor. La importancia del reconocimiento de las yemas en una planta radica para conocer las podas que se puede realizar en la planta. Reconociendo el tipo de yema, podemos realizar las podas de fructificación y reconociendo las yemas de madera, podemos realizar las podas de formación. Según su situación, las yemas se pueden clasificar en yemas apicales, yemas terminales, o yemas axilares o yemas laterales y las yemas adventicias. Como dijimos anteriormente, según su situación, da referencia al lugar donde se sitúan esas yemas en el tallo. Y de acuerdo al lugar donde estas yemas se sitúen, reciben diferentes nombres. Una yema terminal, como podemos observar, o apical, es una yema que se sitúa en el ápice del tallo, en el eje terminal del tallo, y es el encargado del crecimiento longitudinal del mismo. Vamos a observar otro tipo de yemas, las yemas axilares. Como podemos observar, según su situación, se denominan yemas axilares porque se ubican o se sitúan en las axilas de las hojas. Estas yemas son encargadas de dar origen a las ramas y a las flores. También vamos a observar otro tipo de yemas. Vamos a observar unas yemas denominadas yemas adventicias. Estas yemas adventicias son yemas que se producen en un lugar indeterminado. Se producen en raíces, en tallos o en hojas y generalmente en órganos leñosos. Las plantas con un mecanismo de sobrevivencia poseen estas yemas, unas yemas adventicias que se activan cuando la planta ha sido sometida a un estrés, ha sufrido un daño mecánico o ha sufrido la separación de un órgano. Entonces, como un medio de sobrevivencia, estas especies lo que hacen es activar la yema adventicia para dar origen a un nuevo órgano o a una nueva planta. Estas yemas terminales y las yemas laterales me van a determinar dos patrones de ramificación en el tallo. Me van a determinar una ramificación terminal y una ramificación lateral. La ramificación terminal, una ramificación es terminal cuando, como podemos observar en la imagen, la yema terminal desaparece y es reemplazada por dos yemas laterales que dan origen a dos ramificaciones laterales. Como podemos observar, el crecimiento terminal o apical ha paralizado, o sea, ha sido definido por estas dos yemas laterales. Con estas dos yemas laterales que han dado origen a dos ramas. Posteriormente tenemos la ramificación lateral. La ramificación lateral, como podemos observar, el ápice o el eje terminal no paraliza su crecimiento ni desaparece. El crecimiento del ápice es indefinido y las ramificaciones, como su nombre lo dice, emergen de las axilas laterales o de las yemas laterales del eje central o del tallo. Esta ramificación terminal puede ser ramificación dicotómica o ramificación simpodial. Se va a denominar ramificación dicotómica cuando las ramificaciones que emergen de la yema terminal que ha paralizado su crecimiento dé origen a dos ramificaciones divergentes de la misma forma. Se va a denominar ramificación simpodial cuando el eje terminal haya paralizado su crecimiento y de él emerjan un sinnúmero de ramificaciones sin ningún orden aparente. Aquí podemos observar las ramificaciones terminales. Esta es una
una planta donde su ramificación es dicotómica, es terminal. ¿Por qué? Porque la yema terminal paralizó su crecimiento, desaparece y de él emergen dos yemas laterales para dar origen a dos ramificaciones divergentes. La ramificación simpodial lo podemos observar en las palmeras, donde la yema apical o yema terminal desaparece y de él emergen un sinnúmero de ramificaciones sin ningún orden aparente. Bueno, la ramificación terminal y la ramificación lateral son los dos patrones de ramificación. Ya observamos la ramificación terminal y observaremos hoy la ramificación monopodial. La ramificación lateral puede ser una ramificación monopodial. Es monopodial porque presenta un solo eje central y de él emergen las ramificaciones secundarias. Esta ramificación lateral monopodial puede ser aislada, puede ser opuesta o puede ser verticilada. Aislada, como podemos observar, cuando las ramificaciones se inserten en el eje central o en el tallo principal de manera aislada, y opuesta cuando una ramificación emerja de una yema y podemos observar a otra ramificación que emerge del lado opuesto de esta ramificación. Podemos observar también las verticiladas cuando de una yema se originen un sinnúmero de ramificaciones.